Y cuéntame, me estabas contando algo de Ternura del Quichua, ¿qué era eso? La Ternura del Quichua fue un concierto Ajá. junto a a la Orquesta Sinfónica Nacional y la Orquesta de Instrumentos Andinos, Wow. en donde ellos interpretaban la música tradicional en este caso era de diferentes pueblos. Ujú. Eh, estaba, Había música de Saraguro, de Chimborazo y de Otavalo. Oh, entonces fue una recopilación de diferentes, tal vez así, ritmos del Ecuador, ¿no? Entonces cada uno representaba A su sus música. pueblos y a su música. Ah, Y fue un lindo proyecto ver a la orquesta tocando nuestra música, qué chévere. nuevas sonoridades. Fue para Ah, mí una experiencia bien difícil y bien linda. debe ser, ¿no? Ajá. ¿Y cómo llegaste a eso? ¿Te contactaron o tú...? Bueno, sí fue como un proyecto que venía desde la Casa de la Cultura. Ajá, Entonces a mí me contactó Gabriel Cisneros, ajá. que había visto un video mío en el YouTube, por cierto, se llama Ashin Tinti, que está en este mismo canal. Oh, ¿verdad? El que tenemos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, entonces a él le gustó muchísimo esta canción, Ah, porque es como una canción de cuna. ajá. Entonces, por algo el concierto se llama como La Ternura del Quichua y Ah, también qué porque bonito. nuestro idioma es tierno, es dulce, ¿no? Entonces, háblame un poquito más acerca de la canción Ashintinti. Ashintinti. Entonces, ¿qué significa o de...? Ashintinti significa así, así. Ujú. Y es una canción que viene de un trabajo de investigación musical en Chimborazo por un amigo que se llama William Guncay, Ujú. que ha hecho varias investigaciones y ha grabado varios discos de nuestra música. Entonces Ah, yo crecí escuchando estos discos ya. y cuando tenía ya como un poco más de ideas sobre nuestra música, yo hice como este arreglo Ajá. de canción de cuna de Ashin Tinti, que es una canción para mí como un arrullo, Ajá. pero el ritmo es un capisca. Ah, me gusta ese tema. Para la gente que está interesada en ver ese video, vamos a poner los links acá abajo para que chequen la canción. Y cuéntame, ¿cómo se siente también colaborar con una cantante que ganó un Latin Grammy? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, sí, tuve la oportunidad de colaborar con Paulina Aguirre, Ujú. que ganó un Latin Grammy y creo que está nominada o a veces siempre le nominan para estos premios. Para mí fue una experiencia súper agradable conocer a ella, a su esposo, que están Ujú. dedicados a la producción musical, a escribir música. Viven en Estados Unidos y entonces cuando me escribió ella, me dijo, Wow. vamos, yo estoy grabando un disco de Ajá. coautorías. Ya. Y dijo, quisiera escribir una canción contigo para mi nuevo disco que se va a llamar Frágil. Wow. Entonces, ella me acuerdo que me llamó a mi Skype Ajá. y entonces compusimos por Skype. Oh, sí. Ajá, y Ah. yo estaba con mi guitarra y le dije, yo he tenido algunas ideas musicales y le toqué y entonces empezamos como a ella sus ideas, mis Ajá. ideas. Por cierto, Oh. escuchen también, se llama la canción Ñuka Kunitu, Conejito, Yo creo. que está Ujú. en el disco de Paulina, Frágil. Y Ah. entonces como que ¿Pero ella se lo hizo una canta o lo fusión. cantas tú? La cantamos los dos. Oh, sí, ok. Ajá. Y con Pablo Aguirre, su esposo, entre los tres hicimos como eh, no sé cómo Es una explicar. fusión, algo así, ¿no? Ajá, una fusión. Ah, Pero interesante. yo siento que en el fondo como que conserva un poco de nuestra música también. Y me gusta mucho esa canción y me gustó compartir con ellos, ver cómo se mueve el mundo de la producción en Ujú. otros países, porque, o sea, generalmente cuando nosotros somos artistas, a veces estamos acostumbrados nosotros a grabar, nosotros producir, nosotros ¿Verdad? Sí, ¿no? cantar, nosotros Todo. tocar, nosotros hacer todo, ¿no? Y en cambio esta fue otra experiencia súper profesional porque ella tenía como un equipo que trabajaba con ella. Ok. Y Qué entonces chévere. entendí muchas cosas. ¿Y has viajado tal vez a Estados Unidos o a otros países? Sí he tenido la oportunidad de viajar, he estado en Corea del Sur y Wow. también en Japón, en Francia.
Wow. Y bueno, Estados Unidos no he ido todavía. Y menos ahora, creo, no mentira. ¿Por qué? Porque no le gusta, dice. No, Pues, sí me gusta, pero bueno, me gustaría conocer. Sí. No, en realidad tengo mucha curiosidad por conocer el mundo. Sí.